Buenos días, bienvenidos a la semana 2 de este módulo 7. Ya estamos en la sesión del 23 de mayo del 2018. Vamos a abordar los temas para esta semana. Como ya habrás revisado en los recursos, habrás visto que el tema es pasado simple y que básicamente en la elaboración de las actividades integradoras y la participación del foro es realizar preguntas. Vamos a ver cómo las vamos a elaborar. Antes de comenzar a ver lo que son las actividades integradoras 3 y 4, vamos a revisar el tipo de preguntas que vamos a necesitar para nuestras actividades. Primero vamos a identificar que hay dos tipos de preguntas. Las primeras son aquellas donde solo preguntamos sí o no se llevó a cabo alguna acción, y las otras preguntas son aquellas donde vamos a requerir información. Por ejemplo, las preguntas de sí o no, por decirlo así, si te das cuenta comienzan con el auxiliar did, enseguida va el sujeto y después el verbo principal en su forma simple. Es decir, en inglés las preguntas no llevan verbos en pasado. Para ello precisamente usamos el auxiliar. Y en las preguntas de información, lo que vamos a agregar precisamente es aquellas palabras interrogativas que nos van a ayudar a solicitar esa información que queremos. Enseguida va el auxiliar did para el pasado, el sujeto y el verbo, les vuelvo a insistir, en su forma simple, es decir, en presente, por así decirlo. Nunca los vamos a poner en pasado cuando estamos a hacer preguntas y usamos el auxiliar did. Observa estos dos ejemplos. Bien, una vez que ya identificaste el tipo de preguntas que quieres hacer, pues ya comenzamos a elaborar nuestro cuaderno, en una hoja, en tu tableta, en tu computadora, etcétera, nuestras preguntas. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a darte cuenta que quieres hacer preguntas de información? Bueno, ¿qué hay que hacer antes que eso? Vamos a identificar primero esas palabras interrogativas que están aquí en la tabla, que son who, where, why, when, how, what, which, whose y whom. Aquí tenemos qué significa cada una. Pero también hay palabras interrogativas que van a ir compuestas. De repente decimos, ¿y cómo se dice a qué hora? ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Cada cuándo? ¿No? Ahí comenzamos a lo mejor a confundirnos y bueno, pues no es tan difícil. Hay que identificar qué es lo que quiero preguntar. De esas palabras compuestas que me van a ayudar a solicitar información, tenemos what kind, what time, how many, how much, how long, how often, how far, how old. Entonces, primero identifica qué quieres preguntar. Aquí tienes varios ejemplos. Y una vez que identificaste esa información que quieres solicitar, continuamos con la estructuración de nuestras preguntas. Bien, ¿cuál va a ser ese orden que voy a seguir? Si mi pregunta es de sí o no, entonces va el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Si son preguntas de información, la palabra interrogativa que ya antes busqué, va el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Ahora, esos elementos llevan un orden. Hay que identificarlo. Si nosotros identificamos el orden para hacer preguntas, en este caso pasado, pues también este orden aplica para otros tiempos verbales. Pero bueno, vamos a identificar. Primero va el auxiliar did, porque es el verbo, el tiempo pasado. El sujeto, en este caso, segunda persona, you. Luego, el verbo en su forma base o simple, esto es, sin estar en pasado. Y después un complemento. ¿Cuál va a ser el complemento? Por ejemplo, algún adverbio de tiempo. Si la pregunta de información es la palabra interrogativa, what, when, where, what time, el auxiliar did siempre va a ser did para todas las personas. El sujeto, si es segunda persona, porque le estás preguntando a alguien directamente, pues será you. El verbo, otra vez, en su forma simple, es decir, en presente, y un complemento. Este es el orden que voy a seguir para hacer mis preguntas, ya sea de sí o no o de información. Bien, si aún no queda claro cuál es ese orden,
vamos a poner, por ejemplo, palabra interrogativa. What, where, when. Auxiliar did. Sujeto. Esto es, por ejemplo, para el foro. Una persona, puede ser el nombre de la persona, puede ser el animal, una cosa o incluso pues el pronombre, ¿no? Por ejemplo, I, we, you. Luego, el verbo principal en presente. Si es verbo regular, le vamos a quitar la ed. Y si es irregular, pues de todos modos va en su forma simple, es decir, en presente. Y después el complemento. ¿Qué tengo que hacer entonces aquí? Bueno, buscar la palabra que me va a dar esa información, qué, cómo, cuándo, a dónde, ¿no? El auxiliar did va a ser, lo vamos a seguir usando, pero voy a identificar el sujeto, de quién quiero preguntar, de, de ti, de tu amigo, del perro, de la mesa, ¿no? O el pronombre. Entonces, no nada más es elaborar las preguntas, pues así ya vi que van y empiezo a elaborarlas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Primero haz una listita del vocabulario que vas a necesitar para hacer tus preguntas y ya después nada más lo vas colocando según los ejemplos que te estoy dando. Por ejemplo, what did you used to do 7 years ago? Did you study in Mexico City? Si observas aquí tenemos en la primera pregunta es de información. What did you use? Aquí el verbo, ves, está en forma simple o base. Y en la segunda, did you study? Study está en su forma base. Es decir, aquí los verbos no están en pasado. Eso es muy importante. Bien, ahora, hay preguntas donde en lugar de usar el auxiliar did y verbos regulares e irregulares, vamos a usar el verbo to be en pasado, was y were. ¿Qué pasa aquí? Cuando usamos was y were, ya no vamos a usar otro verbo principal. Lo que vamos a completar ahí va a ser un adjetivo, puede ser un lugar, alguna característica física que viene siendo un adjetivo. En este caso no usamos auxiliares. También puede ser el caso de que uses una profesión. Por ejemplo, were you happy? El auxiliar es were, la persona o el sujeto es you y happy es un adjetivo. Como verás, aquí no estamos usando verbos regulares o irregulares, estamos usando adjetivos, por ejemplo, happy. En ese caso no uso el auxiliar did. En el segundo ejemplo, was your family living in Cancún? Tenemos el auxiliar was, your family, que es tercera persona, es it. Living, si vas a usar was o were, el verbo que pongas debe llevar terminación ing. Y después tenemos el complemento que es un lugar. Como verás en este ejemplo, sí estamos usando un verbo principal que es live, pero está en su forma ing. Así sí lo podemos complementar con was o were. Bueno, si ya hicieron así sus ejemplos en el foro o en sus tareas, pues revisen esta forma, ¿no? Entonces, para repetir, por ejemplo, si usas preguntas o si haces preguntas con verbos regulares o irregulares, tu auxiliar va a ser did. Pero si vas a hablar de adjetivos, lugares, profesiones, sustantivos o gerundios, verbos con terminación ing, entonces el auxiliar va a ser was o were. Ahora vamos a comprobar que lo que les estoy diciendo pues sí aplica. Dijimos que va primero el auxiliar did en las preguntas de sí o no, luego el sujeto y luego el verbo en su forma base. Aquí tenemos muchos ejemplos. Did you believe? Did you said? Did you put? Did your family celebrate? Did they change? Did they wear? Did you like? Observa cómo todas las preguntas inician con did. Luego va el sujeto, en este caso you. Aquí hay otros ejemplos con they. Si es otro sujeto, por ejemplo, tu familia, entonces es your family. Hay que identificar el sujeto, acuérdense. Y los verbos van en su forma simple, ¿no? Believe, said, put, celebrate, change. Aquí tienes varios ejemplos que puedes utilizar para las preguntas de la segunda actividad integradora, donde vas a averiguar acerca del Día de Muertos.
Bueno, aquí hasta abajo tenemos dos ejemplos más y observa cómo aquí no estoy preguntando sobre alguna acción, es decir, no estoy usando un verbo. Ok, dice, were there any special places to celebrate? Was it the same celebration? Como verás, aquí no estoy usando un verbo regular o irregular, por eso mi auxiliar no es did, es was o were, que tiene que ir adecuado al sujeto. Ahora, si vas a hacer preguntas de información, dijimos que va primero la palabra interrogativa, what, where, when, etc. El auxiliar did, el sujeto, persona, animal, cosa, pronombre, el verbo principal, recuerda, sin la ed ni en pasado, y un complemento. Entonces, aquí tenemos con rojo las palabras interrogativas de la información que yo quiero. What kind, qué tipo, what, qué, how, cómo, how many, cuántos, what kind of, qué tipo de comida, how many, what part of, ¿ok? Y enseguida viene el auxiliar. What kind of bread did el sujeto you y el verbo put, que va en su forma simple. What activities did adults, aquí el sujeto es adults, do in the cemetery? What did you like to do in the Day of Death? Hay que identificar los elementos que estamos marcando. ¿Qué sugiero aquí? Que copies estas preguntas de la diapositiva anterior y estas, y que le subrayes, esta es la palabra interrogativa, este es el sujeto, este es el verbo, porque así te vas a dar cuenta y no solamente lo estás leyendo, ¿no? En la pantalla. Cuando lo subrayas vas identificando, entonces ya cuando estás haciendo tus preguntas vas verificando que estén correctas. Ahora, de repente hay unas preguntas que queremos hacer que pues se nos hacen un poco difíciles. Son esas preguntas donde la palabra interrogativa, por así decirlo, es el sujeto de esa pregunta. Es decir, ¿quién, quién rompió la ventana? La palabra quién, esa palabra es el sujeto. ¿Por qué? Porque precisamente pues lo desconocemos, ¿no? Pasa también con las cosas. ¿Qué compraste? ¿No? What? ¿Qué sucedió? En este caso nada más vamos a usar las palabras interrogativas who, what o what happened. Acá sí vamos a poner el verbo en pasado. ¿Ok? Entonces voy a decir, ¿quién rompió la ventana? Who broke the window? ¿Ok? ¿Qué sucedió la semana pasada? What happened? Ahí en este caso el verbo va en pasado. Vuelvo a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué no usamos did? Porque no hay sujeto en esa pregunta. El sujeto está, digamos que en la palabra interrogativa. ¿Ok? Cuando hay dos sujetos en mi pregunta, entonces sí utilizo who, pero hay dos sujetos. Vamos a ver en el ejemplo. Who, ahí va un primer sujeto. ¿Quién? Did you? Ahí está el segundo sujeto. Who did you celebrate it with? ¿Con quién celebraste? ¿Ves los dos sujetos? Uno eres tú y otro es la persona de la que tú quieres saber con quién se celebró. How did people used to celebrate this day? ¿Cómo solía la gente celebrar este día? ¿Ok? Entonces, si son preguntas donde quieres saber quién o qué pasó, en este caso sí, el verbo que le sigue va en pasado y no llevamos auxiliar. Entonces, cuando preguntamos acerca del sujeto en una oración, mejor dicho, en una pregunta, pues simplemente vamos a agregar la palabra interrogativa, que puede ser who o what. Por ejemplo, who writes good poems? ¿Quién escribe buenos poemas, no? Bueno, aquí está en presente. Pero si fuera en pasado, ¿quién escribió buenos poemas? Who wrote? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí no hay que confundirnos y tampoco hay que hacer preguntas donde solamente digas, ¿quién compró las flores para la ofrenda? ¿Quién hizo el chocolate? Porque entonces hacen puras preguntas de quién. Más arriba ya vimos bastantes ejemplos de preguntas de información y preguntas de sí o no. Haz preguntas diferentes. Bien, entonces, viendo estos ejemplos,
Preguntas con who, el verbo que sigue en pasado, como ya les había dicho. Who took children out to ask for candy? ¿Quién llevó a los niños a pedir dulces, ¿no? El Día de Muertos. What happened on May 5th in Puebla? ¿Qué pasó el 5 de mayo en Puebla, ¿no? How many people died at Auschwitz? ¿Cuánta gente murió en Auschwitz? Entonces, el sujeto es who, what, how many people y los verbos van en pasado. Solo en este tipo de preguntas, ¿ok? ¿Cuáles pueden ser complementos para tus preguntas? Pues algunos adverbios del lugar, por ejemplo, down, up, everywhere, nowhere, here, there, somewhere, away, inside, upstairs. Y por ejemplo, para pasado, yesterday, ¿ok? Entonces hay adverbios que los podemos utilizar para complementar nuestras frases. En este caso, como es pasado, pues hay que buscar adverbios que sean apropiados al pasado. Bien, en las siguientes diapositivas solamente comparto unas tablitas donde viene el orden para hacer oraciones afirmativas, oraciones en forma negativa y preguntas. Lo que sugiero es que las copies en tu libreta o en tu tablet y pues puedas practicar la forma de hacer preguntas. Entonces, aquí donde está el muñequito ponemos al sujeto, un adverbio de frecuencia, si es que lo quieres poner, no siempre se ponen adverbios de frecuencia. Verbo principal, en este caso sería en pasado, aquí sí en la afirmación, verbos regulares o irregulares en pasado y un complemento. Cuando es una negación, va aquí mi sujeto, recuerda que puede ser el nombre de la persona, el nombre de un animal, un objeto, el auxiliar, para nuestro caso, did not, porque es pasado simple, didn't, y el verbo principal que va a ir en su forma simple o base, no va a ir en pasado, y después un complemento. Estas estructuras te sirven para presente, para pasado, ¿ok? Pero bueno, ahorita las vamos a aplicar en pasado. Y para preguntas, bueno, ya dijimos que si son preguntas de sí o no, inicias con el auxiliar did, la persona, you, o puede ser el animal, el nombre de un animal, una cosa, un objeto. Verbo principal en su forma base o simple y un complemento. Si es pregunta de información, pues ya le colocarás what, where, when. Si es pregunta donde el sujeto la palabra interrogativa, por así decirlo, pues simplemente es el mismo orden. Who, tachamos el auxiliar y el verbo va en pasado. Who broke the window? Bien, ¿qué vamos a hacer en la actividad Interviewing a Celebrity? Es redactar pues una breve presentación de una celebridad muy pequeñita, solamente, por ejemplo, que digas quién es, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz. E iniciamos así. I'm going to introduce you to a woman who changed the Mexican literature in the colonial period Mexico. Ay. O puedes poner, I'm going to introduce Luis Miguel, who is a famous singer in Mexico. He sings, etc. Muy breve. El segundo paso es realizar un listado de 10 preguntas que le harías a esa celebridad acerca de su pasado o de cuando era más chiquito, ¿no? Por ejemplo, yo a Sor Juana le preguntaría, Did you work in the convent? Did you write a lot of letters? Después de que tenemos nuestras preguntas, vamos a grabar el audio y vamos a compartirlo. Yo aquí les pediría que si dentro del mismo documento de Word insertan el audio, estaría muy bien. Pero si van a compartir algún link, que también lo compartan correctamente, porque luego me mandan el link, pero solamente es el link de la página principal de Dropbox o de Drive, pero no del documento. Entonces, para evitarnos eso, de preferencia, perdón, si pueden agregar el audio en el documento, para mí sería mejor. Para la actividad integradora que sigue, que sería la 4, vamos a hacer preguntas. El tema es Día de Muertos. Entonces, bueno, ya les di varios ejemplos y podemos hacer una tablita parecida a las que ya les mencioné. Si es pregunta de información, where, what, when, lo que quieras preguntar. Enseguida el auxiliar did, el sujeto, que en este caso es segunda persona, you,
o your family, o your mother, your father, your brother, etc. People puede ser también el sujeto, ¿no? What did people, el verbo spend, do, ¿ok? ¿Cuál es esa acción o esa actividad de la que yo quiero saber? Recuerda que vas en presente. Y el complemento, ¿cuándo? Pues el Día de Muertos, ¿no? O puedes decir la fecha, o puedes decir, what did you do, un lugar, at the cemetery, ¿ok? O how did you celebrate Day of Death in Michoacán, puede ser la ciudad. ¿Cómo vamos a responder? Bueno, va a ir el sujeto, I, el verbo aquí sí ya va a ir en pasado, I spent the day in Guadalajara, I went to the cemetery. ¿Ok? Entonces aquí sí vamos a hacer en esa actividad esa doble tarea de poner los verbos en presente en la pregunta con el auxiliar did y al responder ahí sí ya hay que buscarlos en pasado. El foro de clases de esta semana, vamos a ver qué tenemos que elaborar ahí. Son básicamente preguntas en pasado acerca de tu entorno, ya que sea que uses la frase used to o pasado simple. Bien, en el foro de clases vamos a hacer solamente 4 preguntas acerca de cosas que pasaban pues hace algunos años en nuestra comunidad. Por ejemplo, que si veías la tele, que si cuando niño jugabas en el parque, etcétera. Pero aquí tenemos la estructura que podemos seguir para hacer nuestras 4 preguntas. Por favor, no hace falta que para el foro hagan las preguntas en un documento y que lo integren en el foro. En la misma réplica, por favor, hagan la publicación de sus 4 preguntas. Recuerda que siempre estamos haciendo uso de conocimientos previos, entonces, pues te sugiero otra vez la tablita con las palabras interrogativas para que puedas comenzar a hacer tus ejemplos. Para concluir, tenemos entonces los ejemplos de 2 formas de preguntar. Una es con el auxiliar did y los verbos en su forma simple, y la otra es con was o were en pasado, con el complemento que sea un adjetivo, un lugar, una profesión, un sustantivo o un verbo con terminación ing. Identifica qué tipo de pregunta quieres hacer y comienza a hacer tu borrador. Pues muchas gracias por tu atención y espero que tengamos una semana muy productiva o igual de productiva que la anterior. Muchas gracias a todos los que entregaron sus actividades entre semana y ya fueron muy pocos los que hicieron sus entregas en sábado y domingo. Muchas gracias y que tengan un bonito día.